Hola valientes, en el capítulo de hoy hablaremos de un personaje tan interesante como polémico y espero que te guste y me dejes tus comentarios. Además, si me podés regalar un like o suscribirte al canal me ayudaría un montón. Ahora sí, vamos a la historia. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, y creció en el seno de una familia de clase trabajadora en los suburbios de Medellín. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, era un humilde agricultor, y su madre, Hermilda Gaviria Berrío, una maestra de escuela. En un entorno de limitaciones económicas y aspiraciones modestas, el joven Pablo pronto mostraría una ambición que trascendía su realidad. La Medellín de su infancia era una ciudad en plena transformación, con una creciente brecha entre ricos y pobres. Este contraste social, según algunos relatos, sembró en la mente de Escobar una mezcla de resentimiento y deseo de superación, aunque por caminos poco convencionales. Su paso por la escuela no fue brillante, y pronto se involucró en pequeñas actividades delictivas, robos menores, venta de cigarrillos de contrabando, pequeños fraudes. Estos primeros escarceos con el mundo del AMPA fueron, quizás, los cimientos de lo que vendría después. Desde joven, Escobar poseía una astucia particular y una habilidad para manipular a otros. Su personalidad, descrita por algunos como carismática y por otros como intimidante, le permitía ascender rápidamente en los círculos marginales de la ciudad. Sus primeros contactos con criminales más experimentados lo introdujeron a un mundo donde las reglas eran diferentes y donde la violencia era una herramienta común. Uno de sus primeros grandes golpes fue el robo de lápidas del cementerio para revenderlas, una anécdota que, aunque macabra, ilustra su falta de escrúpulos y su disposición a transgredir las normas sociales. Estas experiencias tempranas, aunque insignificantes en comparación con su futuro imperio, fueron moldeando su carácter y pavimentando el camino hacia una vida de crimen a gran escala. A finales de los años 70, un nuevo y mucho más lucrativo negocio comenzó a florecer en Colombia, el tráfico de cocaína. Pablo Escobar, siempre atento a las oportunidades, rápidamente se dio cuenta del potencial de esta droga que comenzaba a demandarse con fuerza en los Estados Unidos. Inicialmente, se involucró en el transporte y la distribución, actuando como intermediario para otros traficantes. El salto cualitativo se produjo cuando Escobar y otros ambiciosos criminales, como Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, comprendieron la necesidad de controlar toda la cadena de producción y distribución. Así nació el Cartel de Medellín, una organización criminal implacable y altamente eficiente que pronto dominaría el mercado mundial de la cocaína. Escobar se erigió como uno de sus líderes más prominentes, gracias a su astucia, su capacidad de organización y su brutalidad sin límites. Las rutas del tráfico se extendieron rápidamente. Desde los laboratorios clandestinos en la selva colombiana, la cocaína era transportada por tierra, mar y aire hacia los principales centros de consumo en Estados Unidos, principalmente a través de Miami. Escobar y sus socios desarrollaron sofisticadas redes de transporte, utilizando avionetas, barcos y hasta submarinos para evadir a las autoridades. El soborno a funcionarios corruptos en Colombia y en otros países fue una práctica sistemática que facilitó sus operaciones. La violencia se convirtió en la herramienta principal para consolidar el poder del cartel. Cualquier persona que representara una amenaza era silenciada de forma brutal. Los asesinatos selectivos y las masacres se volvieron moneda corriente en Medellín y en otras regiones de Colombia. El miedo se extendió entre la población y las autoridades se vieron cada vez más impotentes para hacer frente a la creciente ola de violencia. El Cartel de Medellín no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también diversificó sus actividades criminales, incluyendo el secuestro, la extorsión y el lavado de dinero a gran escala. La inmensa cantidad de dinero que generaba el narcotráfico les permitía corromper a funcionarios, comprar voluntades y financiar un ejército privado de sicarios dispuestos a cumplir sus órdenes sin dudar. A principios de los años 80, Pablo Escobar se había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Se estima que su fortuna llegó a ascender a miles de millones de dólares, producto del control casi absoluto del mercado de la cocaína. El dinero fluía a raudales, y Escobar lo gastaba de formas extravagantes, construyendo mansiones de lujo, coleccionando autos antiguos y creando un zoológico privado en su famosa hacienda Nápoles, con animales exóticos traídos de todas partes del mundo. El poder corruptor de su riqueza era inmenso.
Funcionarios de aduanas, policías, militares, jueces y políticos eran sobornados sistemáticamente para garantizar la continuidad de su negocio y para evitar ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, Escobar también cultivó una imagen de benefactor entre la población más pobre de Medellín. Invirtió parte de su fortuna en la construcción de barrios enteros, canchas de fútbol, hospitales y otras obras sociales. Esto le valió el apodo de Robin Hood Paisa y le generó una base de apoyo popular que, aunque basada en el dinero ilícito, era real y significativa. Este doble rostro de Escobar es una de las claves para entender su compleja figura. Por un lado, era un criminal despiadado capaz de ordenar los actos de violencia más atroces. Por otro lado, se presentaba como un hombre preocupado por el bienestar de los más necesitados, ganándose la lealtad de muchos que veían en él una figura de poder que sí se preocupaba por ellos en un estado a menudo ausente. La realidad, sin embargo, era que estas obras sociales también eran una estrategia para ganar apoyo y protección. Al construir barrios y ofrecer servicios básicos, Escobar se aseguraba la lealtad de la comunidad, que a menudo lo protegía de las autoridades y le proporcionaba información valiosa. Era una forma de ejercer control social a través de la caridad interesada. Entrevistas con expertos en sociología y ciencia política han analizado este fenómeno, señalando cómo la ausencia de un Estado fuerte y la profunda desigualdad social crearon un caldo de cultivo para que figuras como Escobar pudieran llenar ese vacío de poder y legitimidad, aunque fuera a través de medios ilegales. Su figura se convirtió en un símbolo de la compleja realidad colombiana, donde la pobreza y la violencia estaban intrínsecamente ligadas. La magnitud de su imperio era tal que llegó a influir en la política nacional. Se rumorea que financió campañas electorales y que tenía contactos en los más altos niveles del gobierno. Su poder era una amenaza directa para la estabilidad del Estado colombiano, que se veía cada vez más desafiado por un criminal que parecía estar por encima de la ley. La amenaza de la extradición a los Estados Unidos se convirtió en el punto de inflexión en la relación de Pablo Escobar con el Estado colombiano. Para Escobar, ser juzgado en Estados Unidos significaba enfrentarse a un sistema judicial implacable y a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. La extradición era una línea roja que no estaba dispuesto a cruzar. Su respuesta fue una escalada de violencia sin precedentes. A través de su grupo de sicarios, los extraditables, Escobar declaró la guerra al Estado colombiano. Su lema era claro: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Esta declaración de guerra se tradujo en una ola de terror que azotó al país durante años. Los atentados con bombas se multiplicaron en las principales ciudades de Colombia, causando miles de víctimas inocentes. Policías, jueces, periodistas y políticos que se oponían a Escobar fueron asesinados o secuestrados. El cartel no dudó en utilizar tácticas terroristas para presionar al gobierno y a la sociedad colombiana. La respuesta del Estado fue vacilante al principio, debido a la corrupción y al miedo. Sin embargo, con el tiempo, y con la presión de los Estados Unidos, se intensificaron las operaciones policiales y militares para capturar a Escobar y desmantelar el cartel de Medellín. Se crearon fuerzas especiales dedicadas exclusivamente a esta tarea. El impacto de esta guerra en la sociedad colombiana fue devastador. El miedo se apoderó de la población, la polarización política se agudizó y la violencia se convirtió en parte de la vida cotidiana. Familias enteras fueron destrozadas por la pérdida de sus seres queridos y la impunidad de los criminales parecía inquebrantable. Material de archivo de noticieros de la época muestra la angustia y la desesperación de los colombianos ante la creciente violencia. Los testimonios de personas que vivieron esos años relatan un clima de terror constante, donde nadie se sentía seguro. La lucha contra el narcotráfico se convirtió en una batalla por la supervivencia del Estado y de la propia sociedad colombiana. La figura de Escobar se volvió cada vez más siniestra a medida que la violencia se intensificaba. Su imagen de benefactor comenzó a desvanecerse ante la brutal realidad de sus acciones. Sin embargo, aún conservaba un núcleo de seguidores que lo veían como un rebelde contra un sistema que consideraban injusto. En un intento por calmar la creciente presión y evitar la extradición, Pablo Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas en 1991. Sin embargo, la prisión que se construyó para él, conocida como la Catedral, era cualquier cosa menos una cárcel. Era una lujosa hacienda con todas las comodidades, donde Escobar seguía controlando su imperio criminal desde dentro.
Desde la catedral, Escobar continuó dando órdenes, recibiendo visitas y viviendo con un nivel de libertad inaceptable para el gobierno y la opinión pública. La humillación para el Estado colombiano era evidente y la presión para recapturarlo aumentó. En julio de 1992, ante la inminente decisión del gobierno de trasladarlo a una prisión más segura, Escobar se fugó de la catedral junto con algunos de sus hombres de confianza. Esta fuga humillante para las autoridades marcó un nuevo punto de inflexión en la cacería. Tras su fuga, la persecución se intensificó. Se formó un bloque de búsqueda especial, integrado por policías, militares y agentes de inteligencia, con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos. El objetivo era claro: capturar a Pablo Escobar vivo o muerto. Paralelamente a la acción del Estado, surgió un grupo paramilitar autodenominado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo, integrado por enemigos del cartel, familiares de víctimas y, según algunas investigaciones, con el apoyo tácito de algunos sectores de la policía y el ejército, se dedicó a cazar a Escobar y a desmantelar su infraestructura criminal. La violencia se intensificó aún más, con atentados y asesinatos dirigidos contra personas vinculadas al cartel. La cacería de Escobar se convirtió en una obsesión nacional e internacional. Su rostro apareció en los periódicos y en los noticieros de todo el mundo. Se ofrecieron recompensas millonarias por su captura, y la presión sobre él era cada vez mayor. Tras más de un año de intensa persecución, Pablo Escobar se encontraba cada vez más acorralado. Su red de contactos se había reducido, muchos de sus hombres habían sido capturados o asesinados, y su capacidad para comunicarse con el exterior era limitada. Vivía en la clandestinidad, moviéndose constantemente para evitar ser detectado. Los últimos días de Escobar estuvieron marcados por la paranoia y la soledad. Consciente de que su final estaba cerca, intentaba mantener el control de lo que quedaba de su imperio, pero su poder se desvanecía rápidamente. Las autoridades, con la ayuda de sofisticados equipos de rastreo telefónico, lograron acorralarlo en un barrio de clase media de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, Pablo Escobar fue localizado mientras realizaba una llamada telefónica a su familia. El bloque de búsqueda irrumpió en la vivienda donde se escondía. En el enfrentamiento que siguió, Escobar intentó escapar por el tejado, pero fue alcanzado por varios disparos y murió en el lugar. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por todo el mundo. Para muchos colombianos, significó el fin de una era de terror y violencia. Para otros, especialmente para aquellos que se beneficiaron de su generosidad, su muerte fue una tragedia. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, con algunas teorías que sugieren que pudo haberse suicidado para evitar ser capturado. La muerte de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí marcó un punto de inflexión. El cartel de Medellín se desmembró y surgieron nuevas organizaciones criminales que lucharon por el control del negocio de la cocaína. El legado de violencia y corrupción que dejó Escobar tardaría décadas en mitigarse. Su figura se convirtió en un mito, alimentado por libros, películas y series de televisión que romantizaron su vida y sus crímenes. Para algunos, sigue siendo un símbolo de poder y rebeldía contra el sistema. Para muchos otros, es un recordatorio sombrío de una época oscura en la historia de Colombia. El impacto de Escobar en la sociedad colombiana fue profundo y duradero. La cultura de la ilegalidad, la corrupción y la violencia que fomentó dejó cicatrices profundas en el tejido social del país. A pesar de los esfuerzos por superar este legado, Colombia ha seguido enfrentando desafíos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Reflexionar sobre la vida de Pablo Escobar nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre la ambición, el poder, la moralidad y las consecuencias de la violencia. Su historia es un recordatorio de los peligros del crimen organizado y de la importancia de fortalecer las instituciones y luchar contra la desigualdad social para evitar que surjan figuras similares. Pablo Escobar. Un nombre que evoca poder, riqueza, violencia y controversia. Su ascenso desde los barrios marginales de Medellín hasta la cima del narcotráfico mundial es una historia de ambición desmedida y brutalidad sin límites. Su guerra contra el Estado colombiano sumió al país en un baño de sangre y dejó un legado de dolor y división. Aunque su imperio se derrumbó con su muerte, su figura perdura en la memoria colectiva, recordándonos las oscuras consecuencias del crimen y la fragilidad del orden social.
La historia de Pablo Escobar es una advertencia sobre los peligros de la codicia y la sed de poder, y un testimonio de la resiliencia de una nación que luchó por superar una de las épocas más violentas de su historia.